El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. Comenzamos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cultura Sonora Digital, un programa creado por el Instituto Sonorense de Cultura debido a la contingencia por COVID-19. Quiero agradecer el espacio al ISC en esta segunda emisión de esta maravillosa agenda cultural que está llena de contenido creativo creado por puro talento sonorense. Te invito a seguir las redes sociales del Instituto Sonorense de Cultura y ser parte de esta programación. Mi nombre es Jennifer Zárate, soy actriz, docente y productora teatral. Y en esta ocasión vamos a estar trabajando un poquito con el cuento. Vamos a conocer cuál es su estructura, las partes que lo conforman. Vamos a ver un poquito de los elementos de la narrativa para poder organizar de forma creativa y divertida todo lo que tenemos en nuestra imaginación y poder crear textos propios. Antes de comenzar, te quiero recordar lavarte las manos constantemente con agua y con jabón, utilizar tu mascarilla y sobre todo respetar la sana distancia en caso de tener que salir a una actividad esencial. Bueno, sin más, prepara tu lápiz y tu papel y vamos a comenzar. ¿Ya tienes tu lápiz y tu papel listos? Muy bien, vamos a comenzar. De seguro te preguntarás, ¿qué es un cuento? Bueno, pues un cuento es una narración por lo general muy breve que nos cuenta una historia de ficción. Este género literario se divide en tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. A continuación vamos a ver una breve explicación de este maravilloso y divertido género literario. Pon mucha atención porque son las bases que nos van a ayudar a organizar lo que queremos escribir en nuestro cuento. Vamos a verlo. Muy bien, ahora estamos listos y listas para comenzar. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es un cuento? ¿Cuál es su estructura, sus partes por las cuales se compone? Ok, vamos a empezar por definir lo que es un cuento. ¿Qué es un cuento? Bueno, el cuento pertenece a los géneros literarios, ¿sí? ¿Y cuáles son estos? Bueno, pues tenemos al género narrativo, al género lírico y al género dramático, ¿sí? Vamos a comenzar por ver al género lírico y dramático primero, para después, por último, pasarnos al narrativo, que es el que nos concierne a nosotros en esta clase. El género lírico. ¿Qué es el género lírico? Bueno, en el género lírico están los poetas que escriben acerca de sus sentimientos y que escriben poesía. ¿Y cómo escriben esta poesía? Bueno, pues la escriben en forma de verso, ¿sí? En forma de verso. Y en el género dramático encontramos al teatro. Aquí el dramaturgo es el encargado de escribir teatro y lo hace a través de diálogos, ¿sí? Donde los personajes mantienen una conversación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a pasarnos al género narrativo, donde encontramos al cuento, entre otros géneros que hay, pero vamos a enfocarnos en el cuento, que es el que vamos a ver ahora mismo. ¿Y cómo se escribe el cuento? ¿Qué partes lo conforman? Bueno, pues el cuento se compone por hechos, sucesos, acciones, ¿sí? En un espacio y tiempo determinado. Y estos sucesos, acciones en un espacio y tiempo determinado
le suceden a unos personajes que van a llevar la historia. ¿Sí? Bien. Continuamos. ¿Cuáles son los elementos de la narrativa? ¿Qué es lo que compone la narrativa? Vamos a ver. Bueno, primeramente tiene que haber un narrador o narradora, un suceso, un hecho o acontecimiento que detone la historia, ¿sí? Algo que sucede. Y un receptor o receptora que es el público que nos va a leer, que nos va a escuchar, incluso que nos va a ver. Por ejemplo, nuestra familia puede ver las representaciones que hagamos en casa de los textos que nosotros aquí escribamos. Entonces, existen varios tipos de narrador o narradora, ¿sí? En primer término, tenemos al narrador protagonista, ¿sí? Este narrador protagonista, cuenta la historia en primera persona del singular, es decir, a partir del yo, por eso es el protagonista, que regularmente es el personaje principal de esta historia, y cuenta y participa en la historia, ¿sí? Es parte de la historia. Todo lo que ve, lo que piensa, lo que sucede, lo cuenta a partir del yo, ¿sí? Es decir, ejemplo, había nevado por primera vez y yo salí a jugar con la nieve. ¿Sí? Este narrador protagonista nos está contando lo que sucede en ese momento de la historia a partir del yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos al narrador testigo. Este narrador testigo nos cuenta la historia a partir de la tercera persona del singular, es decir, él o ella, y nos dice lo que ve, ¿sí? Es un narrador testigo, es decir, que está ahí viendo la historia como de por fuera. Por ejemplo, Caperucita miró al lobo y se escondió en el bosque. ¿Sí? Este narrador testigo es capaz de observar acciones que los personajes llevan a cabo, ¿sí? Acciones que las podemos ver. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que Caperucita miró al lobo y se escondió en el bosque, sí lo podemos ver. ¿De acuerdo? Entonces, este narrador testigo nos cuenta lo que ve. Seguimos, por último, con el narrador omnisciente. Este narrador nos cuenta la historia a partir de la tercera persona del singular también, él, ella, y nos dice lo que piensan o sienten los personajes en la historia. Por ejemplo, los tres cochinitos pensaron que el lobo se había ido. Ok, ese narrador omnisciente sabe, conoce, puede saber lo que los personajes piensan y sienten, ¿sí? Además de observar y contarnos lo que ve, como el narrador testigo, nos cuenta el narrador omnisciente lo que piensan o sienten los personajes. Los tres cochinitos pensaron que el lobo se había ido, ¿sí? Muy bien. Estructura. Ahora sí, ¿cuáles son las partes por las que se compone el cuento? ¿Sí? Vamos a verlas a continuación.
para saber cuáles son estas partes que debe de tener nuestro cuento para que cumpla con la estructura y esté completo. Bien, primera parte. En la primera parte vamos a escribir el planteamiento de nuestra historia. ¿Y qué es el planteamiento? Bueno, el planteamiento es la presentación de los personajes en un espacio y un tiempo determinado. Es decir, dónde están ubicados los personajes y cuándo. ¿Sí? De día, de noche, de invierno, de verano, en 1930, en el futuro, en el espacio, en la luna, en Marte, en dónde están ubicados nuestros personajes y cuándo están ubicados estos personajes. Ok. En la parte número 2, vamos a ver la confrontación, el nudo de esta historia. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues es la presentación del conflicto. Ahorita más adelante vamos a explicar lo que es el conflicto, pero en términos generales, el conflicto pues son los problemas a los que se va a enfrentar nuestro personaje principal. ¿Sí? Muy bien. Y en la parte número 3 y última, vamos a ver la resolución o desenlace, ¿sí? ¿En qué consiste? Bueno, pues es el clímax o estallido. Es la parte más interesante de nuestra historia. Aquí vamos a ver cómo es que los personajes vencen sus obstáculos, cómo los personajes resuelven los conflictos que planteamos en la parte número 2, ¿sí? Bueno, entonces para resumir, la estructura de un cuento se divide en 3 partes. Parte número 1, el planteamiento. Es la presentación de los personajes en un espacio y tiempo determinado. Es decir, ¿dónde? ¿Dónde están ubicados esos personajes? ¿Sí? En una casa, en el bosque, encantado, en la luna. ¿Y cuándo? De día, de noche, en invierno, en verano, en 1930, ¿sí? En presente, pasado o futuro. Ahí podemos jugar con estos factores. En la parte número 2 vamos a ver la confrontación. El nudo es la presentación del conflicto. Vamos a ver cuáles son los problemas a los que se enfrenta nuestro personaje principal, ¿sí? Porque en nuestra historia debe de haber un conflicto, algo que incite a la acción a ir hacia adelante, a que sucedan las cosas. Y en la parte número 3, que es la resolución o desenlace, es el clímax o estallido, la parte más interesante de la historia, cómo van a resolver nuestros personajes sus obstáculos, ¿sí? Esos problemas, esos conflictos que les planteamos en la parte número 2. Espero que hayas tomado nota de toda esta información en tu cuaderno. Ahora es tiempo de pasar a la creación de personajes. Para poder crear una historia es necesario tener personajes. Pero, ¿cómo creamos a estos personajes? No te preocupes, es muy fácil. Para construir un personaje nos podemos inspirar en una infinidad de cosas. Por ejemplo, puede ser un objeto, un animal, un color, alguna textura. Es muy fácil construir un personaje. A continuación, vamos a ir al primer ejercicio para la construcción de personaje. Toma nota en tu cuaderno, porque estos personajes van a ser los que lleven el hilo conductor de tu historia. Vamos a verlo. Ejercicio de creación de personaje. A partir de la instrucción yo soy un, aquí en este espacio en blanco, cada uno de ustedes va a elegir un objeto, el primero que se les venga a la mente, no lo piensen mucho. A ese objeto que ustedes elijan le van a
a incluir además adjetivos o cualidades que describan a ese objeto y al final van a concluir con lo que más quiere en la vida, el deseo más grande de este objeto. Por ejemplo, aquí les voy a poner un ejemplo. Yo soy un cuaderno roto, arrugado, gordo, grande, ocupado, colorido, valiente, a la moda, que quiere viajar por el mundo. ¿Sí? Aquí estamos viendo, yo soy un cuaderno, las cualidades o adjetivos que describen a este cuaderno, ¿sí? Y lo que más quiere en la vida este cuaderno, que es viajar por el mundo. Ahora ustedes se van a encargar de hacer el segundo personaje. Yo soy un, y lo que ustedes decidan, lo primero que se les venga a la mente, van a escribir en este espacio en blanco, más una serie de adjetivos, cualidades que le van a poner a este objeto que van a escribir aquí y van a concluir con lo que más quiera en la vida este objeto que van a escribir aquí. ¿Sí? Conquistar el mundo, salvar a los animales, no sé, lo que se les ocurra a ustedes y quieran hacer para construir a estos dos personajes que van a ser los hilos conductores de nuestra historia. Ha sido muy fácil, ¿verdad? Muy bien, ahora que ya tienes tus dos personajes con cualidades cada uno y lo que más desean en la vida, vamos a complicarnos un poco las cosas, ¿va? Vamos a elegir un conflicto para nuestros personajes. ¡Oh! Pero te preguntarás qué es un conflicto. Que no, pan del cúnico. Aquí te lo voy a explicar. Pon mucha atención porque el conflicto es esa parte que le va a dar la acción a tu historia. Es la parte interesante de tu cuento. Es lo que le va a dar movilidad. Que la historia vaya siempre hacia adelante. Es lo que va a hacer que los personajes realicen acciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que es un conflicto para poder planteárselo a nuestros personajes y poder seguir construyendo esta maravillosa historia. El conflicto. Chocochochón. ¿Qué es el conflicto? Bueno, un conflicto es el enfrentamiento entre fuerzas y personajes, dos personajes o más, que se enfrentan, a través del cual la acción se organiza y se va desarrollando hasta el final. ¿Sí? Como dijimos, se plantean los conflictos en la parte número 2 y estos se van desarrollando hasta el final, hasta que se resuelven. ¿Sí? Entonces, es un choque de fuerzas. Tensión. El conflicto genera tensión, tensión dramática, tensión en la historia, un suspenso. Es una confrontación de fuerzas también y desestabiliza a los personajes de su cotidianidad, ¿sí? Los saca a los personajes de su cotidianidad, de su estabilidad. Estaba bien a gusto los personajes, por ejemplo, en mi caso, que se acuerdan que ahorita creamos a un personaje cuaderno y yo creé otro personaje que se llama Peluche, entonces estaba muy a gusto, cuaderno, sentado, cuando de repente empieza a llover y se moja. Eso lo saca de su estabilidad, lo desestabiliza, lo saca de su cotidianidad. ¿Sí? Algo sucede. Entonces, ¿qué tipo de conflictos existen? Tipos de enfrentamiento.
Bueno, pues podemos ver al ser humano o a los personajes contra la naturaleza, por ejemplo, Cuaderno, ahorita que mencioné, que estaba muy a gusto sentado tomando el sol en la azotea de su casa cuando de repente comienza a llover y se moja. O al ser humano contra los dioses, el dios del rayo, Zeus, el dios de la lluvia, ¿sí? Entonces, puede ser el ser humano contra algún dios, una deidad, o el ser humano o los personajes contra algo sobrenatural, que puede ser, no sé, un fantasma, un monstruo, una bruja, algún personaje fantástico también puede ser. Y por último está el ser humano o los personajes contra otro ser humano o otro personaje. Un ser villano, un ser malvado. Sí, entonces estos son los tipos de enfrentamiento o de conflicto, sí, que podemos tener en nuestras historias. Excelente. Ahora que ya sabemos de lo que queremos hablar, tenemos dos personajes y tenemos un conflicto, estamos más que listos para desarrollar nuestra historia. Para esto necesitamos realizar una secuencia de eventos, es decir, vamos a organizar de forma ordenada y coherente las ideas que hemos planteado para realizar nuestra historia. A continuación te voy a presentar una estructura, una guía muy facilita que va a ser tu guía. Una guía para organizar los eventos, los sucesos que se van presentando en tu historia y así poder organizarlos de forma más coherente. Esto va a facilitar mucho tu escritura. Es una serie de preguntas que van a ir ordenando la historia de principio a desarrollo y a final. Entonces, ahora que ya tenemos todos estos elementos, vamos a jugar con ellos, a organizarlos de forma creativa y divertida. Vamos a ver las preguntas de la secuencia de eventos. Ok, una vez que ya tenemos nuestros personajes, que ya elegimos nuestro conflicto, vamos a continuar con este ejercicio que sería ya la secuencia narrativa de nuestros eventos. Es decir, ya vamos a empezar con la estructura que vimos en un principio. ¿Se acuerdan? Planteamiento, nudo, desenlace. Aquí te vas a enfocar en escribir todos los eventos que le pasan a los personajes, ¿sí? Vas a escribir lo más que puedas, vas a soltar el lápiz y vas a soltar tu imaginación y vas a empezar a escribir, ¿sí? Muy bien, entonces, primero, ¿se acuerdan que dijimos que al principio es el planteamiento? Bueno, pues ahora vamos a escribir de acuerdo a los personajes que ya creamos. ¿Se acuerdan del cuaderno que creamos con las cualidades? Y en mi caso yo creé otro personaje que se llama Peluche, con sus cualidades y lo que más desea en la vida. Bueno, pues primero, ¿en dónde se encuentran estos personajes? En una casa encantada, de noche, de luna llena. ¿Sí? ¿Qué están haciendo los personajes ahí? ¡Ah! Bueno, pues tenían curiosidad de saber qué había en ese lugar. Sí, de pronto escuchan un sonido extraño y sienten miedo. Vamos a empezar a escribir también qué sienten esos personajes al estar ahí. ¿Sí? En ese lugar y en ese tiempo donde los vamos a ubicar. Ese es el planteamiento, la primera parte. Entonces, en el nudo, en la parte número 2, ¿qué cambia? ¿Qué problema o conflicto crea el cambio? ¿Se acuerdan que ahorita dije que escucharon un sonido extraño? Ok, escuchan un sonido extraño y eso los incita, aunque tienen miedo, los incita a ir adentro de la casa. ¿Por qué? Porque el sonido extraño que escucharon era de auxilio. ¡Ah! Entonces alguien necesitaba ayuda dentro de esa casa embrujada. Bueno, ese es un conflicto, algo que sucede.
Entonces, temblando, Peluche y Cuaderno se toman de la mano y deciden entrar a la casa embrujada. Ese es el ejemplo que estoy poniendo, ¿eh? Aquí en esta parte, en la parte número 2, vamos a desarrollar toda la historia, ¿sí? Como mencioné, que Peluche y Cuaderno se toman de la mano y con mucho miedo deciden entrar a esa casa embrujada. Ahí, en esta parte, vamos a describir detalladamente lo que le sucede dentro de esa casa encantada o dentro de lo que le sucede a sus personajes dentro de su historia. Van a escribir a detalle, ¿sí? A detalle a qué se enfrentan, con qué se encontraron, qué les sucede. Aquí es donde vamos a desarrollar nuestra historia y este conflicto o esta aventura que deciden emprender estos dos personajes y los obstáculos a los que se enfrentan cuando deciden emprender esa aventura. ¿Sí? Muy bien, y finalmente, ¿cómo resuelven el conflicto? Todos los sucesos o los obstáculos a los que se enfrentaron en la parte número 2 de nuestra historia, ¿cómo lo resuelven? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habían escuchado un grito de auxilio? Deciden entrar, entran a la casa embrujada. ¿Y qué les pasa dentro de la casa embrujada? ¿Sí? A lo mejor entraron y estaba solo, no veían nada y de repente, ¡pum!, se cierra la puerta con candado sola. ¡Ah! Y se quedan encerrados dentro de esa casa embrujada y es de noche. ¿Sí? ¿Cómo resuelven ese conflicto? ¿Sí? ¿Qué hacen los personajes para resolver ese conflicto? Intentan romper una ventana y no se puede, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas van orillando a los personajes a realizar acciones? ¿Sí? Acciones tras acciones tras acciones. Los personajes siempre están haciendo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen para resolver este conflicto? ¿Y qué diferencia hay en los personajes? Al final cambiaron, lograron salir de la casa embrujada, en mi caso, Peluche y Cuaderno. ¿Cambió algo en ellos? ¿Sí? Entonces vamos a ir finalizando y concluyendo nuestra historia, ¿sí? Dirigiéndola hacia una resolución de este conflicto. Al final, Peluche y Cuaderno descubrieron que esta casa encantada o esta casa estaba embrujada por una maldición y descubrieron cuál era esta maldición y deciden romperla. Se encontraron un pergamino con las instrucciones para romper este hechizo y poder así salir de la casa encantada. Por ejemplo, en mi caso, en mi historia, voy a darle una conclusión a este cuento. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué cambió en esos personajes? Bueno, ahora Peluche y Cuaderno se convirtieron en unos cazadores de casas embrujadas. Y ahora se dedican a tener un show de televisión y van en búsqueda de estas casas para desencantarlas. ¿Sí? Esa es la conclusión. Eso cambió en mis personajes. Perfecto. Espero que con estos pasos te sea muy fácil poder realizar la estructura de planteamiento, desarrollo y desenlace de tu cuento. Espero que te hayan quedado claros los pasos y que me puedas compartir aquí en los mensajes cómo te fue con la creación de tu historia y si quieres la puedes comentar aquí en la cajita de comentarios. Ahora les quiero compartir un cuento de mi alumno Eric Umar. Él siguió estos pasos y logró escribir una interesante historia a partir de estos dos personajes con cualidades cada uno, lo que más deseaban en la vida, un conflicto y la secuencia de eventos.
Vamos a leer la historia de Eric, que se llama La venganza del taco y el peluche. Érase una vez el cumpleaños de una niña llamada Ana. Su papá la había llevado a comer tacos, ya que era su comida más favorita. Mientras ellos estaban en la taquería, su mamá compraba un peluche hermoso, esponjoso, grande y brillante. Un poco arrugadito, pero en buen estado. Ana pidió 2 taquitos que se veían deliciosos, gorditos, grasositos, con lechuga y muy grandes. Al comerse el primero, se dio cuenta que le hacía falta un poco de sal y decidió ponerle un poco al otro taquito. Pero, ¡oh sorpresa! Ana no se había dado cuenta que alguien no había cerrado bien la tapa del bote. Así que cuando lo volteó para echarle sal a su taco, el bote se abrió y dejó su taco más salado que el mar. Al principio, a Ana no le importó mucho y decidió probarlo, pero no le gustó. Su papá le dijo que no se preocupara y que lo dejara ahí. Así que la niña lo tiró a la basura. Luego, su papá le compró un gran chocolate para compensarlo del taco. Mientras, en la basura de la taquería, entre servilletas usadas, restos de comida y vasos con restos de agua de Jamaica, el taco adquirió un extraño color rosado. Ahora estaba mojado y soñaba con viajar por el mundo y volver con su amiga Ana. Esa tarde, al llegar a la casa, había una gran sorpresa envuelta para Ana. Era el peluche que su mamá había comprado en la tienda. Ana, al verlo, se emocionó mucho. Fue su compañero a todas horas. Ana siempre cargaba con su peluche para todos lados. Un día, Ana se aburrió del peluche. Ya no dormía con él, ni jugaba al té por la tarde. Simplemente lo dejó tirado. Félix, el gato, lo encontró y decidió jugar un poquito con él. Al principio, Peluche se puso feliz, pero después de unos cuantos aruñones, se rompió y mejor decidió esconderse. Una vez, mientras todos comían, Peluche decidió tirarse en la cocina para que Ana lo viera. Pero el papá de Ana tropezó con el peluche y le cayó aceite encima. El papá de Ana, un poco molesto, dijo: ¡ay, pobre peluche, está roto y ahora está grasoso! Y lo tiró a la basura. Peluche sentía muchas cosas: tristeza, enojo, desilusión. Y se propuso conquistar el mundo para vengarse de todos los niños que menospreciaban a los peluches. Así que esa misma noche se escapó. Salió de la casa decidido a dominar a todos los niños. Pero después de un rato de andar y de andar, se perdió y entendió que el mundo era demasiado grande y que un simple peluche no podía conquistarlo. Vagando por las calles, intentando encontrar el camino para regresar a casa, se encontró con un puesto de tacos. A Peluche le crujían las tripas del hambre y muy despistadamente intentó acercarse al bote de basura a ver si podía encontrar algo de comer. ¡Hey! ¡Psst, psst! ¡Oye! Escuchó el Peluche y muy asustado agarró un tenedor usado. ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, si no te voy a hacer nada, solo quería que me ayudes a escapar, dijo el taco rosa que estaba abajo de un cientos de platos. ¿Y tú quién eres?, dijo el Peluche.
Yo solo soy un triste taco, tirado, abandonado y reemplazado por un chocolate. ¿Y tú? Pues yo soy un triste peluche, tirado, abandonado y reemplazado también, dijo Peluche. Así que decidieron unir sus malévolas fuerzas para robar todos los chocolates del mundo. Y así no los volvieran a reemplazar nunca más. A como pudieron, salieron del bote de la basura. Y el taco, muy decidido, entró a la tienda. Pero se le complicó mucho todo y admitió que no podía robar todos los chocolates del mundo. Se puso muy triste al no poder realizar su malévolo plan. ¿Y si hacemos otra cosa? Estamos perdidos, solos, y no nos salieron nuestros malévolos planes, dijo Peluche. Oye, tienes razón. Ahora nuestro propósito será encontrar quién pueda comerme y quién te pueda adoptar a ti, dijo el taco. Ambos estuvieron de acuerdo y chocaron las manos. Al principio fue difícil, pero el taco logró ser comido por un perro que era paseado por un niño, que agarró al peluche y se lo llevó a su casa, donde vivió feliz por un rato. Este fue el cuento de mi alumno Eric Umar. Un saludo para Eric, espero que me estés viendo. Espero que les haya gustado esta clase. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que le den like y compartir y que sigan toda la programación que Cultura Sonora Digital tiene preparada para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y les recuerdo lavar muy bien sus manos y respetar la sana distancia para salir lo más pronto posible de esta contingencia. Nos vemos, hasta la próxima. Esto fue Cultura Sonora Digital. Sigue pendiente de nuestra programación en redes sociales.